En esta ocasión vamos a hablar sobre mi experiencia que tuve cuando estuve en el ejército, en mis 3 años de estadía en las Fuerzas Armadas, y vamos a platicar sobre cómo fue todos esos procesos. Yo, como bien saben, soy de Colombia y en esa época, eso fue en el 1995 que yo presté servicio militar. Como yo no estudié desde pequeño, o sea, no hice el bachillerato como lo hacen pues la mayoría de niños en estas épocas, yo no estudié. Entonces en eso había una modalidad que en el ejército los soldados, o sea, las personas que no hacían bachillerato, prestaban el servicio como soldados rasos. Y en esa época también el servicio militar era obligatorio. O sea, cogían a las personas, hacían como una barrida, digamos, de todos los jóvenes en los pueblos y los montaban a un camión y se los llevaban para el batallón. O sea, era obligatorio. En esa época, los jóvenes que no querían prestar servicio militar no podían estar andando las calles normal, así común y corriente, porque en tiempos de batida, que así se llama, pasaban camiones llenos de soldados y recogían a todos los jóvenes que encontraban por ahí divirtiéndose en los parques, los montaban a un camión y se los llevaban para el batallón a prestar servicio militar. Y en esa época nosotros estábamos en un municipio o en una ciudad que se llama Armenia, Quindío, y yo andaba con mi hermano mayor, estábamos cogiendo café porque nos vinimos de la casa, del campo, y nos fuimos a buscar pues mejores oportunidades y nos fuimos a coger café por allá al Quindío, que es una tierra, una zona cafetera, y por algo lo llaman la tierra del café. Y estábamos ese día, me acuerdo que era como un miércoles a las 10 de la mañana, estábamos en el campo cogiendo café y nosotros cargábamos unos radios para escuchar música. Todo recogedor de café anda con su radiecito, escuchar música todo el día y haciendo sus trabajos. Y entonces estábamos ahí y estamos trabajando normal, común y corriente. Y estábamos escuchando la música y en la emisora que estábamos escuchando eh, dieron como un aviso de que el ejército estaba en ese pueblo, en esa vereda, eh, haciendo batidas, cogiendo personas para irse para el ejército. Y entonces nosotros seguimos pues normal cogiendo café y como a las 10:30, 11 fuimos a desayunar a la finca de ahí pues donde nos hacían pues la alimentación. Fuimos a desayunar. Y estábamos desayunando ahí, ya llevamos como media hora desayunando y estamos descansando, pesando el café, porque el café hay que pesarlo, pues para uno ir haciendo cuentas cuánto va cogiendo en el día. Y en ese momento llegó el ejército, llegó un camión lleno de soldados, porque la finca era ahí en la orilla de la carretera, y llegó un camión lleno de soldados. Y estaban entrando a todas las fincas cafeteras a recoger gente, recoger jóvenes, para llevárselos a prestar servicio. Y recuerdo que entraron a la finca y a todas las personas que tenían 18, 20 años, los hacían para un lado, como para una parte, una esquina, pues,
Y, y ese día recuerdo que en la finca habíamos como 17 jóvenes. Estaba mi hermano, estaba yo y pues muchas personas más. Y nos llevaron a todos 17, nos montaron al camión y nos llevaron para el batallón, para la ciudad, para Armenia. Pues allá nos dejaron todo el día, nos hicieron exámenes, todos nos llevaron para el estadio primero y allá en el estadio de Armenia nos hicieron todos los exámenes todo el día y nos dejaron como hasta las 2 de la mañana en ese estadio. Mucha gente, una cantidad de gente impresionante. Y, y bueno, entonces ya nos hicieron todos los exámenes y luego a las 2 de la mañana llegaron como unos buses, eran como más de 10 buses y nos montaron a todos en esos buses y nos repartieron para diferentes batallones. A mi hermano y yo nos tocó un batallón que queda en el Caquetá que se llama Liborio Mejía. Y bueno, nos fuimos en esos buses, una cantidad de jóvenes, de muchachos ahí. Y de ahí de Armenia nos llevaron en bus hasta Neiva. En Neiva nos entregaron a un batallón ahí y nos quedamos ahí a esperar el avión que nos recogía para irnos para Florencia, Caquetá, que es donde queda el batallón Liborio Mejía, al cual nosotros íbamos a pertenecer. Y bueno, y nos quedamos ahí en Eiva como medio día esperando el avión. Creo que nos dieron almuerzo y bueno, nos quedamos ahí. Al rato como ya cuando iba a llegar el avión, nos llevaron para el aeropuerto en un camión y allá estuvimos esperando el avión. Luego ya, bueno, salió el vuelo hasta Florencia. Llegamos a Florencia, Caquetá, que es la capital del Caquetá. Y de ahí nos llevaron en otro camión hasta el batallón, que queda ahí cerquita, creo que, no sé, no recuerdo ya, como media hora, algo así. Llegamos al batallón y, y eso era un batallón de instrucción. Primero, bueno, nosotros pertenecíamos al batallón Liborio Mejía, que es un batallón de ingenieros. Pero antes de eso nos llevaron a un centro de instrucción que queda más allá de Florencia, que se llama Larandia, Caquetá. Bueno, queda muy lejos. Batallón grandísimo, impresionante, súper grande. Inclusive allá, en ese batallón, es un centro de instrucción. Allá llevan los soldados de 4 batallones que quedan en esa zona a recibir instrucción. Ahí reciben instrucción los primeros 3 meses. Entonces nos llevaron allá. Recuerdo que cuando llegamos al batallón, pues lo primero que hicimos, que nos hicieron, nos motilaron, nos calviaron todos con láser. Había muchachos que llevaban el pelo largo y eso le pasaban la máquina láser por todo lado, quedaban con el coco pelado. Y bueno, y después de eso ya nos dieron como los uniformes. En ese tiempo eso se llamaba el habano. Eso era como un enterizo, desde arriba hacia abajo, pues todo completo, como color café, algo así. Era como color café. Nos dieron eso, nos dieron el menaje, que es un bolso que nos dan con los platos, todo para comer.
y nosotros teníamos que estar todo el día y por todo lado con ese menaje terciado y corriendo por todo eso. Nos ponían a correr, nos ponían a hacer de todo. Bueno, eso fue el primer día. Ya, ya nos dieron como el salón donde dormir. Dormimos, nos dieron pues, los útiles de aseo y ya el otro día nos levantaban a las 3 de la mañana, nos levantaban. Eso sonaba como una sirena, como una sirena a las 3 en punto y usted se tenía que levantar inmediatamente, sonaba esa sirena. El que no se quedaba, el que se quedaba como dormido, como con ganas de no levantarse, cogían y le pegaban un tablazo en la cola y le sacudían el catre. Eran como unos catres que uno dormía debajo y otro dormía, eran tres pisos. Y se lo sacudían así duro, levántese, soldados. Mejor dicho, es usted si estaba dormido, sufría una pesadilla impresionante y cuando usted abría los ojos así como medio dormido, estaba el cabo, el sargento así sacudiéndole el catre para que se levante rápido. Y es que usted se levanta, pero no se va a quedar así como estirándose, como a ver, qué pereza levantarme. Que cierto, usted se levanta y de una se tira al piso y tiene 1 minuto para tender la cama. Después de que se levanta, 1 minuto. Usted tiende esa cama, pero que quede nítida, que quede bien tendida, ¿sí? Es una colchoneta, usted le pone la sábana y que quede bien templadita. Porque si queda así como medio arrugada, no. Usted tiene que ir a atenderla que le quede bien organizada. Luego, todos tienen que formar al frente del catre de donde dormían como así firmes. Pues en el ejército hay como unas políticas pues que usted tiene que recibir órdenes para todo. Luego, después de que estén todos listos así en el catre, que ya hayan tendido la cama, entonces van a bañarse así por filas. Bueno, esta fila, los primeros 10 o los primeros 15 al baño. 2 minutos de baño. No es que va a echar agua y que tiene frío, nada de eso. 2 minutos de baño. Si usted no se baña en los 2 minutos, se queda sin bañarse. ¿Cierto? Y bueno, y otra muy gracioso que usted tiene que bañarse con la toalla en la mano, porque como por allá, pues, mejor dicho, eso es impresionante. Si usted pone la toalla y mientras se baña, y ya cuando se va a secar, ya no encuentra la toalla, porque todos entran a bañarse. Son como un salón así grande en el baño, es un salón grande con duchas, pero no son así tapadas, no, son destapadas, una ducha acá, otra acá, otra acá, y todos entran en pelota y se bañan, pero en par patadas. En 2 minutos ya tiene que estar afuera en el catre otra vez, ya listo para vestirse. Pero usted no se va a vestir cuando que salió y se va a vestir, no, usted sale bañado y se para en el catre a esperar que le digan que se puede vestir, ¿cierto? Entonces usted tiene 2 minutos para vestirse. El uniforme bien atalajado. En ese tiempo daban como unas cucardas, que ya me acordé, es una cucarda como una insignia que le ponen aquí en el uniforme. Y usted tiene que permanecer con esa cucarda brillante. A usted le dan brillametal. Y aquí la correa, la villa de la correa, también tiene que tenerla impecable, brilladita. Y los zapatos, mejor dicho, que tengan, eso se llama americana, brillanticos. A usted también le dan betún, le dan un cepillo para que mantenga los zapatos bien. Entonces, bueno, después de que ya está bien uniformado, ya se para otra vez en el catre. Y ya listo, como a los 4 minutos o 5 minutos de levantarse, ya usted sale a la plaza de armas. En el batallón es
se llama así, Plaza de Armas, es un patio grandísimo, y ahí a formar. Todos los soldados forman ahí, hay una hora fija para formar, digamos que eran como a las 4:30 de la mañana o 4 de la mañana, y usted forma ahí, hacen unas oraciones, bueno, un poco de rituales prácticamente que hacen. Y luego de eso a desayunar, porque a esa hora ya está el desayuno. Ya usted forman las compañías para desayunar, hacen una fila aquí como eran 4 batallones, entonces batallón Liborio Mejía, una fila aquí, batallón Cazadores, batallón Juan Dambú, otras filas impresionantemente largas. Recuerdo que el desayuno era, bueno, había veces que lo variaban, pero prácticamente era como lo mismo. Chocolate con leche simple y un pan. Era como un pancito así como redondito. No me acuerdo ya como el sabor, sí sabía un poquito maluco, pero ese era el desayuno. Chocolate y un pan. Entonces usted ponía el pocillo, porque usted ya cargaba el pocillo, un pocillo como de acero inoxidable, y el plato para que le echaran el pan y listo. Al otro día, digamos que variaban, era avena caliente, simple, y un pan, y de pronto como otra cosa ahí, como un huevo cocinado, algo así, y lo iban variando. Entonces ya usted pasaba, le echaban el desayuno, se iba al comedor, comía y listo, y tiene 10 minutos más o menos para desayunar y otra vez a formar como estaban antes. Después de eso, ya que todos desayunaban, entonces nos llevaban a recoger hojas. Eran como las 5 de la mañana más o menos, nos llevaban a recoger hojas, porque el batallón era grandísimo y eso tenía una cantidad de árboles impresionante. Ese batallón era hermoso, tenía un lago, así que le cruzaba como todo el batallón, era como una hacienda, eso era impresionantemente grande. Entonces nos llevaban a recoger hojas, bueno, a hacer aseo, pero las hojas habían que recogerlas con la mano, o sea, no teníamos con qué recoger, así que escoba, nada de eso. A recoger hojas todo el mundo, y todos los soldados eran recogiendo hojas con la mano. Dejábamos las calles limpias, todo, y las zonas verdes, todo, donde había basura, recogíamos, pues porque la basura era pura hojas de los árboles. Y así recogíamos hojas como hasta las 6 de la mañana. Y bueno, a las 6 nos íbamos a formar otra vez. Por allá formábamos en alguna plaza y comenzábamos a entrenar, a recibir entrenamiento. Nos ponían a hacer ejercicio, a correr, a trotar, a cantar. Nos ponían a hacer de piernas, a hacer saltarines, hacer jumbos. Jumbos es que lo ponen a uno a voltear así como una bola, y eso era impresionante. Uno terminaba por la noche cansadísimo. Para ir al baño, o sea, para ir a hacer chichi o para ir al baño, usted tenía que pedir permiso y usted no tenía el tiempo libre para ir a hacer esas cosas. Vaya, tiene 2 minutos o 3 minutos y aquí lo espero otra vez. Entonces usted iba de una al baño. Y recuerdo una vez, voy a contar un cacharro, porque esta historia siempre es larga, la voy a partir en 2 partes. Una vez fui yo al baño y yo estaba muy cansado porque uno ahí se agota demasiado del sueño. Y fui al baño y me senté en la taza. Yo no me acuerdo como qué horas, yo era como a las 3 de la tarde, algo así, un calor impresionante porque eso allá en esa zona hace mucho calor, es tierra caliente. Me senté yo en la taza ahí y me dormí, me quedé dormido y recuerdo que alguien me tocaba la puerta duro, duro, y yo como que entré así, entre el sueño y bueno, sentía como que alguien golpeaba y yo estaba dormido. Y cuando
cuando reaccioné era porque pues ya había pasado un rato, no sé, digamos media hora quizás, y bueno, ya salí otra vez y era que ya me estaban buscando. Imagínense, el cabo, porque el cabo mandaba unos dragoneantes. Hay unos soldados que tienen como un tiempo más de antigüedad de nosotros y ellos como los que están más, bueno, son como más expertos o más pilas, pues los ponen como de dragoneantes. Entonces, a esos dragoneantes son los que están con uno y bueno, están pues como pendientes de uno, entonces lo van a buscar para donde uno se vaya. Y entonces, bueno, y por la noche, lo mismo, la comida es como a las 5 de la tarde, hacer la fila, una fila grandísima. Y bueno, y la comida era, bueno, la comida ya es más variada, sopa, arroz, carne. Bueno, allá sí no puedo negar que no faltaba la carne. Todos los días al almuerzo y la comida nos daban carne. Porque además de eso, como ese batallón era tan grande, tenía ganadería. O sea, era una hacienda impresionante y tenía ganadería y la finca tenía sus vaqueros y todas las personas que cuidaban el ganado. Y cada semana, bueno, más o menos por ahí cada 4 días mataban una vaca, porque allá tenía el matadero y todo. Mataban una vaca para los soldados, porque el ganado era del batallón. O sea, es del batallón. Entonces todo ese ganado era para alimentar a todos los soldados. Y bueno, y era muy bueno, o sea, muy bueno, lo digo ya, pero en esa época era terrible, duro. Porque, y además nosotros veníamos del campo y bueno, con otras, bueno, hacíamos otras cosas diferentes, no estábamos acostumbrados a eso. Y bueno, y el fresco, bueno, dan la comida, nos dan arroz, lentejas, carne y una papa cocinada o un plátano y el jugo. Y ya íbamos a comer, otra vez organizábamos las cosas. Había muy charro también que habían soldados, compañeros que dejaban perder los menajes y no tenían en qué comer. Entonces tenían que organizar cocas, por ejemplo, de tarros de gaseosa, las cortaban y ahí le echaban la comida, porque no les daban más menaje, no les daban más platos, no. Ah, que a mí se me perdió el menaje y quiero que me dé otro. No, ya usted ya lo perdió, ese era el suyo y ya usted tiene que mirar a ver cómo se consigue otro o lo que sea. Y entonces, bueno, y así pasamos en ese tiempo. Nos daban instrucciones en el campo, a medida que vamos avanzando, nos daban instrucciones y nos ponían a entrenar en pistas impresionantemente grandes. Esa finca tiene ríos, tiene lagos, tiene de todo, tiene un aeropuerto, tiene de todo esa hacienda, ese batallón, eso es impresionante. Se llama La Arandia Caquetá. Y, y bueno, y pasamos así los primeros 3 meses, que ese es como el tiempo de reclutamiento. Ya cuando cumplimos los 3 meses, juramos bandera, pues ya salíamos a jurar bandera, pero en ese tiempo a nosotros, mis familiares no nos visitaban porque era muy lejos y mi familia también era muy pobre, mis papás eran muy pobres, entonces no tenían con qué ir a visitarnos allá. Yo recuerdo que muchas familias visitaban a compañeros, a soldados, iban al batallón y los visitaban y a nosotros nadie nos visitaba. Entonces, bueno, siempre era complicado porque uno a veces quiere como el apoyo de la familia, como para uno tener como más fuerza y seguir pues en lo que está. Y bueno, pero así pasamos y ajustamos los 3 meses y ya salimos a jurar bandera. Entonces, ya nos daban permiso y nos podíamos ir 15 días para la casa a visitar a la familia. Y recuerdo
algo muy charro que les voy a decir. Resulta y pasa que como nosotros no teníamos plata para irnos para el pueblo, yo soy de Dabeiba, del campo, lejísimos, no teníamos plata para irnos para la casa. Entonces, desde Florencia nos trajeron en avión hasta Neiva, sí, hasta Neiva otra vez, y ya en Neiva nos veníamos de cuenta de nosotros para las casas de cada uno. Y nosotros, mi hermano y yo, no teníamos plata para venirnos. Entonces, bueno, teníamos como solamente como 30.000 pesos, algo así. O sea, no nos alcanzaba para ir a visitar a mi familia y volver otra vez a los 15 días. Entonces nos fuimos para Armenia de nuevo, para la finca donde estábamos trabajando, de donde nos cogieron esa vez que nos llevaron para el batallón. Recuerdo que el mayordomo de esa finca era un señor evangélico. Él era como cristiano, tenía su religión. Y fuimos otra vez a buscar el Señor, porque pues para que nos diera trabajo para conseguir, para trabajar esa semana, para recoger, para poder irnos a visitar a la familia. Entonces fuimos allá. Ah, bueno, antes de eso, llegamos al pueblo. Mire pues lo que te voy a decir. Llegamos al pueblo Armenia y no teníamos dinero para pagar un hotel para amanecer. Entonces nosotros nos quedamos en el parque porque no teníamos dónde ir a dormir. Estamos sentados en el parque. Ahí eran como, no sé, como a las 10 de la noche o 9 de la noche más o menos. Entonces nosotros que no hay más de otra, vamos a quedarnos aquí amaneciendo. Nos quedamos ahí en el parque, nos sentamos. Al momentico pasó la policía. Pasó una patrulla de la policía y se vinieron hacia nosotros y nos saludaron. Muchachos, buenas noches. ¿Ustedes son soldados? Nosotros le decimos, sí señor, nosotros somos soldados. Ah, ¿y qué hacen acá? No, no tenemos a dónde ir a dormir. Entonces tampoco tenemos plata. Entonces, mire lo que hicieron ellos tan bonito, los policías. Nos dijeron, ah, bueno, si quieren, nosotros los llevamos a amanecer por allá arriba a los bomberos y amanecen allá. Y ya mañana ya madrugan y se van. Nosotros de una, claro, nos montaron en el carro, a la camioneta y nos llevaron para arriba, para los bomberos, una estación de bomberos para arriba, era como un alto pues, como una veredita. Y ahí amanecimos, habían 2 camas y bueno, ahí, eso era como una cosa como donde hacían como los laboratorios, algo así, y ahí amanecimos. El otro día nos levantamos como a las 6, 5 de la mañana o 6 y nos fuimos, nos bañamos, pues es agua heladísima, es agua súper helada y bueno, así nos bañamos y nos organizamos, dejamos todo bien organizadito, cerramos la puerta y cogimos pues las cositas de nosotros y nos fuimos otra vez, nos fuimos para el pueblo. Y allí esperamos un carro. Es como un colectivo, un chivero, un camión, un carrito de esos que utilizan en los pueblos y nos fuimos para la finca donde estábamos antes y buscamos al Señor y fuimos a la finca donde habíamos trabajado antes y resulta y pasa que el Señor ya no estaba, se había ido porque era como un agregado, él era el mayordomo, entonces él como que se había ido y preguntamos por él. Ay, aquí el señor que trabajaba aquí antes, ¿para dónde se iría? Ah, sí, él se fue para esa finca que hay allá. Y bueno, nosotros nos fuimos para allá. Llegamos allá. Yo no me acuerdo cómo se llamaba el señor. Saludamos y el señor ya mismo y de una nos reconoció. Hola muchachos, ¿cómo les fue? Yo pensé que no iban a volver. ¿Qué tal? Un señor pero formalísimo. Dios lo cuide donde esté. Y entonces, bueno, entramos y le contamos toda la historia pues al Señor. Y,
Y al ratico nos va sacando los bolsos porque nosotros cuando llegó el ejército ahí por nosotros no llevamos nada de ropa. O sea, nos fuimos con lo que teníamos encima. Dejamos los bolsos con las cosas y, y ahí en la finca pues nos fuimos así sin nada. Entonces el Señor nos guardó la ropa de cada uno, imagínense. Mire lo que hizo el Señor. En cada bolso nos metió la plata que nos habíamos ganado esa semana que estamos trabajando. Esa semana que era, nosotros nos fuimos como el miércoles. Entonces nos metió la plata que ganamos el lunes, el martes y el poquito que ganamos el miércoles. Y cada uno, en cada bolso estaba la plata que nos habíamos ganado. Mire qué gesto que hizo este señor tan impresionante. Y nos dijo, muchachos, aquí les tengo las cositas y aquí les tengo la plática de cada uno. Y bueno, nos dieron comida, nos dieron almuerzo y todo eso. Y ya nosotros le contamos pues que era que íbamos para la casa, pero que no teníamos plata, a ver si nos daba trabajo en la finca esos días. Creo que era como el martes. Bueno, trabajamos ese resto de semana para recoger para irnos a visitar la familia. Y recuerdo que, bueno, sí, el Señor nos dio trabajo, claro. Y bueno, trabajamos esa semana y cogiendo café. Nosotros cogíamos café, trabajamos esa semana y como el viernes en la tarde, que nosotros trabajamos el viernes en el día y en la tarde ya nos fuimos para la casa. Le dimos las gracias al Señor, muchas gracias, Dios le pague por todo el gesto que tuvo de amabilidad con nosotros y nos fuimos. Y desde eso no lo volvimos a ver, porque no volvimos y bueno, ya nos tocó irnos otra vez para el ejército y no volvimos a saber nada del Señor. Y bueno, aquí vamos a terminar como esta historia, porque de aquí sigue más. Entonces, por favor, suscríbete, déjame tu comentario, qué te parece esta historia, qué más quieres que te cuente, qué historias quieres escuchar, porque a mí me parece muy importante poder contarte mi historia y que la puedas aceptar de buena forma. Chao, chao.